Saludos, Dios te bendiga. Hoy hemos titulado el devocional como La envidia, los celos y sus hermanas gemelas. Así vamos a ver muchos pecados en este video. Lo que me gustaría es observar y analizar comportamientos completamente reales. Y que también son algo sensible que nos ocurren a nosotros y desgraciadamente de una forma más común de lo que nos gustaría. Nadie se salva de caer en estos comportamientos pecaminosos, desgraciadamente. Todo comienza desde la perspectiva del pecado respetable que analizamos en nuestro último devocional, el de emitir un juicio moral hacia los demás, ya sea de análisis de comportamiento, de trato personal hacia nosotros o ver cómo Dios puede tratar mejor a otra persona. Mientras por otro lado nos vemos a nosotros mismos y consideramos en un juicio moral que se está cometiendo una injusticia tal de la que no somos merecedores. Y por lo tanto aparece un sentimiento amargo en nosotros que envuelve incluso a la otra persona, sin que ella sepa nada, en un halo, por decirlo, de incompatibilidad y de recelo oscuro. Hablamos del primero de los pecados de hoy, la envidia. Ejemplos de situaciones en las que se produce y nace la envidia, pues hay muchos. Cada uno de nosotros puede analizar alguno y lo puede pensar, se le van a venir a la mente algunas situaciones. Pero todos llegaremos a la conclusión de que lo que aparece es un cierto dolor que va acompañado de un resentimiento por el trato o ventajas que la otra persona tiene y yo no. Hay dos parámetros principales en los que nace la envidia. El primero, sobre aquellos con quienes tenemos un trato cercano. Por otro lado, en las áreas donde son valoradas por nosotros de una forma importante. Por ejemplo, tengo un amigo que siempre me está hablando de lo bien que le va a los negocios y un día de estos aparece con un carro nuevo del año. Pues puede ser que ahí donde puede poner el enemigo esa semilla para que brote el orgullo y dé a luz a ese pecado de envidia. Aquí, como vamos a ver, el que sale dañado es el orgullo personal, como ya vimos en otro devocional anterior. Pero antes de adentrarnos más en esta materia, quisiera distinguir entre la envidia o incluso la llamada sana envidia de la admiración. Cuando admiramos a alguien es porque tiene talentos u ocupaciones diferentes a los míos y yo no me puedo comparar con ellos. Por ejemplo, podemos admirar a ciertos cantantes por la maravillosa voz que tiene, con la que Dios le ha bendecido, mientras que yo canto como un pato con gripe. Incluso si ese aspecto del cantar como Los Ángeles fuera algo que yo valorara mucho, ellos están muy por encima de lo que yo puedo hacer. Así que no puedo identificarme con ellos, no puedo compararme. Es admiración, no envidia. Sería envidia si, por ejemplo, yo fuera un cantante y me doliera el reconocimiento y valoración que el otro tiene. Por ejemplo, un vendedor de seguros no tiene envidia por un jugador profesional de fútbol, pero sí puede hacerlo con un compañero de trabajo con el que está todos los días mano a mano ocupándose la labor de ventas y él vende más. No tiene que ser siempre así. Claro que puede haber admiración, pero en este tipo de situaciones es más habitual que nazca el sentimiento de envidia. Entramos en un mundo de posibilidades de ser envidioso, que esto roza lo infinito, pues incluye el juicio de valor, la comparación y también incluso acusación. Ante esta tentación, es fácil caer en el pecado de envidia. ¿Pero es para tanto? Pues sí. Pues este pecado aparece en la lista que hace Pablo, que nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, en Gálatas 5:21. Así, no lo dejemos pasar por alto y veamos el riesgo que estamos corriendo. Por otro lado, además de la envidia, tenemos un hermano gemelo que es el del ser celoso. Ese hermano gemelo, un sinónimo, pero hay un pequeño detallito que lo revela como distinto, y es que los celos traen un sentimiento de intolerancia hacia aquel que se considera rival. Hay unos celos que no son pecaminosos, por ejemplo, el celo de Dios, como vemos en Éxodo 25, que expresa la intolerancia ante nuestra adoración a otro que no sea Él. El pecado surge cuando tenemos o tememos que alguien se convierta en un igual o superior a nosotros. Ejemplos en la escritura de celos tenemos muchos, comenzando desde Génesis con Caín, que estaba celoso de su hermano Abel, de Judá y sus hermanos celosos de José, por el favor que Jacob, su padre,
le estaba dando. También en Hechos 13, 44, 45 vemos que los judíos de Antioquía y de Pisidia estaban celosos de Pablo y Bernabé por las multitudes que se reunían para escucharlos a predicar. Pero el ejemplo bíblico más claro y famoso de los celos lo podemos ver en el rey Saúl con David, ya que el pueblo comenzó a darle mayor reconocimiento a David tras matar a Goliat. ¿Nos puede pasar esto también en el ministerio? Pues podemos verlo cuando alguien lleva menos tiempo en la iglesia, por ejemplo, y se le concede asumir una posición de liderazgo más importante de la que yo tengo, o es considerado más por algunos hermanos o hermanas más de lo que yo puedo ser. Y encima, ya es que yo llevo más tiempo en la iglesia. ¿Cómo solucionar esto? En primer lugar, sepamos ver la soberanía de Dios, quien da los talentos, posiciona a las personas y reparte los dones espirituales. Dios es el que sabe y pone a sus peones a trabajar en el tablero de la vida terrenal para ser dirigidos por Él y para usarlos para su gloria y para su misión. El Salmo 75:7 dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Veamos la mano de Dios en todo y no seamos injustos al querer juzgar a Dios en todo esto. En segundo lugar, pensemos y recordemos que todos somos un mismo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Al ser miembros, estamos unidos los unos a los otros, como nos dice Pablo en Romanos 12:5. Sabemos que si una parte del cuerpo se duele, todas lo sienten. Y por otro lado, todos somos distintos y cada uno tiene una función. Algo más que Pablo nos dice en Romanos 12:10 es que, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Esto nos abre la puerta al amor y a la consideración hacia los demás como consiervos, debiendo ser nosotros humildes y vernos en la imagen total de la obra y misión que Dios tiene para la eternidad, con el enfoque en la eternidad. En tercer lugar, si perdemos el tiempo y la energía en la envidia o en los celos, perdemos de vista lo que Dios habría podido hacer con nosotros, con nuestra vida. Aunque puedas considerar que tu trabajo o servicio para el Señor no es tomado en cuenta o no es tan reconocido como otros, si no fuera por ti, el servicio de la obra de Dios quedaría como falto, ya que todos somos importantes y necesarios en Él. Otro de las hermanas gemelas que vamos a estar viendo de los pecados respetables acá es la competitividad. Es un aspecto muy relacionado con la envidia y con los celos. Sería como el afán de querer ganar o ser más importante siempre. Parece que esto está incluido en nuestro ADN genético y lo podemos ver dentro del instinto de supervivencia. Pero más allá de esto, la competitividad es una muestra clara del egoísmo. Es la necesidad de ganar, de posicionarme independientemente del coste y, por supuesto, sin valorar a los demás. Más que ser la competitividad en el buen sentido una virtud cristiana, nuestro enfoque en Cristo debe ser el de realizarlo todo con alegría, como lo dice Colosenses 3:23, y también el dar todo lo que podamos haciendo y dando lo mejor de nosotros, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:15. A veces lo mejor se camufla en un estándar igual para todos, pero lo que Dios mira son los corazones, las intenciones, y esto es también conforme a las capacidades y a los dones que nos da. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si para mí preparar un devocional como este es algo sencillo y ponerme delante del público, pues no me cuesta ningún tipo de esfuerzo, todo lo tengo que hacer para el Señor y para su gloria, dando lo mejor de mí, no conforme al estándar general, sino al estándar especial y particular mío con Dios. Recordemos la parábola de las minas. Hay capacidades y habilidades personales. Dios da conforme a ella y exige también conforme a ella. ¿Para qué? Para que nosotros demos también lo mejor de nosotros. Podemos pensar que Pablo nos está hablando de competitividad cuando habla de esto en 1 Corintios 9:24. Escucha, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Pero aquí no hay competitividad, solo un premio a recibir si corremos la carrera con este ejemplo de competitividad, para obtener el galardón. Si con alguien tenemos que competir es con nuestra naturaleza carnal. Tengamos esto siempre presente. Es el egoísmo el que es vencido y el que tiene que ser derrotado. ¿Por qué? Porque siempre quiere salir a relucir y ganar.
Por último, otro hermano gemelo, el control. Si los otros tres pecados analizados hacían referencia a aspectos donde la rivalidad tenía un cierto sentido, el control tiende a querer ejercer cierta dependencia sobre las demás ¿para qué? Para que nuestro beneficio sea el que salga ganando o para obtener lo que queremos. Esto lo vemos en las relaciones personales. Si uno tiene una personalidad dominante, siempre quiere salirse con la suya. Desde niños vemos esta acción clara. Se puede ejercer el control por medio de la fuerza de voluntad, la intimidación, ejerciendo el enojo y también a través de la manipulación. Da la cara con frases tan escuchadas como tú nunca o tú siempre, también queriendo dejar en ridículo o minusvalorando a alguien que no se somete a lo que tú quieres. En vez de someternos los unos a los otros, como nos pide el apóstol Pablo en Efesios 5:21, se quiere seguir sacando adelante mi voluntad egoísta. Tanto en este pecado como en el resto de los que hemos estado analizando hoy, debemos dejar que el poder convincente del Espíritu Santo nos ayude a ver estos puntos ciegos donde estamos dejando que el enemigo tome control a través de la rivalidad. ¿Por qué? Porque lo hacemos con una actitud egoísta. Pero también dejemos que sean nuestros más amigos, nuestros más íntimos amigos o amigas, familiares, los que nos puedan decir si tenemos alguna de estas actitudes. Con esto dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestro egoísmo, y mostramos y demostramos esa actitud humilde y sometida a Dios. Para eso no actuemos a la defensiva y recibamos como del mismo Señor cuando vengan con actitud sincera a decirnos que estamos cayendo en cualquiera de estos pecados. Esto no me lo estoy inventando yo, o soy yo el que da el consejo, sino que esto proviene del mismo Dios. A través del Espíritu Santo, mira lo que dice en 1 Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No nos pongamos en oposición a Dios. Seamos lo suficientemente moldeables para ir creciendo en carácter, en ese carácter como el de Cristo. No seamos como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, sino que aprendamos para ver que Dios está en control de todo y que al igual, muy importante, que al igual que a todos, Él nos ama. Dios derrama ese amor por los demás y los desea bendecir y usar conforme a su preciosa voluntad y misión. Este es el objetivo de estos devocionales, el revelar lo oculto que hay en nuestros corazones y aquellos comportamientos y actitudes para ver que necesitamos más y más de Dios y de su Santo Espíritu. Él no nos deja ni nos abandona. Desea lo mejor para ti y para mí, pero no para nuestra carne, sino que para que estemos sometidos completamente a su Santo Espíritu. Es momento de ser humilde y analizarlo todo a la luz de la palabra. Dios desea que desarrollemos ese carácter, de nuevo te lo repito, entregado a Él. Cuidemos nuestro corazón y busquemos a Dios y su voluntad, más que la nuestra propia. Dios está deseando bendecirte y que te llenes de su presencia. Búscale de todo corazón en todos tus caminos. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional.